Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Vale, como siempre, pues os recuerdo que si queréis os podéis asegurar un sitio en nuestras clases haciéndoos una cuenta premium para de esta manera pues poder participar con los profesores en clase, ¿no? Preguntarnos vuestras dudas, aquello que no entendáis del español, ¿no? Del aprendizaje del idioma y bueno, cualquier consulta en general que queráis hacernos, ¿sí? Bien, pues vamos a hablar un poco de la clase de hoy. La clase de hoy es la sexta clase acerca de las corridas de toros. Es la continuación de una serie de clases en las que estamos explicando en qué consiste este tipo de festejos, ¿no? Y bueno, vamos avanzando, ya hemos explicado pues un poco los orígenes, ¿no? De la fiesta, quién interviene en la fiesta, ¿no? Quiénes participan de ella, bueno, una serie de cosas que si habéis visto en clases anteriores, pues ya las conocéis, ¿no? Vale, pues ya digo, es acerca de los toros, de las corridas, de este festejo tan típicamente español. Bien, en el chat ya os he puesto un link con el documento de Google con el que vamos a trabajar. Es un documento un poquito extenso, ¿no? En el que se explica bastante bien en qué consisten las corridas, cómo es esta fiesta, ¿no? Y se especifica, pues, de principio a fin, pues, ya digo, lo que he comentado hace un momento, ¿no? Quiénes intervienen, qué tipo de corridas existen, quiénes participan y un poco todo, ¿no? En qué consiste, ya digo, esta fiesta tan típicamente hispánica. Hola, Abigail, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tal ha ido tu clase de violín hoy? Larga. Ujú. Entiendo, ¿no? Son bastantes horas, ¿no? Sí, pero bien. Estoy casada. Claro. Bueno, pero no sé, cuando practicas algo tan bonito como la música y como tocar el violín, supongo que siempre es algo agradable, ¿no? Asistir a estas Sí, clases y pero poder aprender. no es solo tocar lo que hago. Yo estoy estudiando la teoría musical y la historia de la música y no sé la palabra, cómo directas la orquesta, clases de eso. Ajá. Ujú, ujú. Conducción, no Sí, sé. creo que te refieres a cómo el director de orquesta dirige la orquesta, ¿no? ¿Puede Sí, ser pero eso? estoy tomando clases de directarla. Ujú, de dirección de orquesta. Sí. Ajá. Hombre, también supongo que será bastante complicado, ¿no? La dirección de orquestas y un poco, pues, todo este mundo de dirigir a un grupo, a una orquesta, ¿no? Con tantos integrantes. Sí, tienes que conocer la música muy bien para poder directarla. Ujú. Además, tienes que conocer muy bien en qué consiste cada instrumento musical, ¿no? Cuál es el tipo de sonido y cuándo tiene que entrar, ¿no? Sí, en como 3 semanas yo voy a hacer un concierto en que yo estoy la directora de de una Ujú. ópera, no sé cómo se dice, Sí, pero ópera. Sí, estamos, ópera está bien tenemos dicho. ensayos cada semana con todas las que cantan y con toda la orquesta. Ujú. Además que una ópera es un grupo muy grande, ¿no? Porque están los cantantes, también está la música, ¿no? Están los tenores, los... Ujú. Me tengo miedo cuando lo estoy haciendo porque soy bastante joven y todas Ujú. las personas son adultos. Claro. Hombre, Toda la orquesta y todas las personas que cantan son adultos y yo estoy directando. ujú.
entiendo que, claro, tú serás una de las más jóvenes, ¿no? Quizás. Soy lo más joven, sí, la Claro. más joven. Entonces, pero eso también quiere decir que eres buena en esto, que vales para ello, ¿no? Por eso estás Pues ahí. es más que la mayoría de los adolescentes no quieren hacerlo. Ujú. Claro, también porque requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y mucha dedicación también. Sí, pues yo diría que yo soy la persona extraña que le gusta hacer eso. Es algo que, bueno, que la verdad es que es muy interesante porque una persona así joven como tú que ya vaya a hacer una cosa de esta es muy importante, ¿no? Para ti y para tu futuro seguro que también. Sí, Ujú. Muy bien, Abigail, pues ¿quieres contarnos algo más? No sé, acerca de ti. ¿cómo Yo ya que? te conozco, yo ya te conozco, no sé, pero digo por si quieres, no sé, presentarte a los demás, por si alguien no te conoce, aunque ya Soy Abigail, soy de los la Estados mayoría Unidos. pues nos conoce, porque siempre somos los mismos los que... Ujú. Eso es, eres de Estados Unidos y ¿de qué estado? ¿Quieres decirnos de qué ciudad, de qué estado? De Connecticut, que es cerca de Nueva York. Ujú. Muy bien, Abigail. Pues muchas gracias, Ahora luego volvemos contigo para empezar a leer el texto y a comentar un poco, ¿vale? Vamos a saludar también a Ahmed. Hola, Ahmed, ¿cómo estás? Ahmed, ¿me oyes? ¿No? No sé si... Ahmed, ¿puedes oírme? ¿No? Pues vamos entonces a saludar a Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Hola, hola, Diego. Tú me dijiste que vivías en Alemania, pero tus padres son peruanos. Así, sí. Entonces, debes hablar bien español, ¿no? Ah, trato de practicar. Pero nunca has vivido en Perú. Sí, pero acá trabajo con alemanes y trato de practicar el idioma para no olvidar. Ajá. Pero llevas mucho tiempo viviendo en Alemania. Sí, todo, toda mi vida, casi. Ajá. Claro, entonces supongo que aunque conozcas a gente, puedas hablar español con gente de España o de Latinoamérica, pues bueno, si en el día a día hablas alemán, pues entiendo que también es bueno practicar español de vez en cuando para no tratar de no olvidarlo, ¿no? Sí, sí, eso trato. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien, Diego. Te lo decía porque como tu nombre y tus apellidos suenan a español, digo, Diego realmente debería hablar bien español, ¿no? Pero claro, si has estado mucho tiempo viviendo en Alemania, pues normal que... Sí, claro, es normal. Cuando uno escucha el apellido, mis apellidos y mi nombre, pues uno piensa que hablo perfecto, ¿no? Pero trato de hacerlo así porque es lo que uno lo identifica. Ujú, claro, claro, claro. De todas formas, hablas bien español, ¿eh? Ya te lo digo yo, que tienes buena pronunciación en español y te entiendo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a saludar ahora a Endri. Hola, Endri, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Endri. ¿De dónde eres? Soy de los Estados Unidos, en Texas. Ajá, muy bien. ¿Y quieres contarnos en qué trabajas o a qué te dedicas? Sí, soy ingeniero mecánico y bueno, trabajo aquí en la ciudad de Houston y Ujú, estudio español por mi trabajo, porque ajá, tenemos empresas en Sudamérica y me gustaría trabajar allá algún día. ajá. Muy bien. Es interesante. Eso, bueno, te viene bien por si, ya digo, claro, si quieres algún día viajar
quiero decir, trabajar fuera de Estados Unidos, algún país latinoamericano, pues si ya sabes español, ya llevas un punto a favor, ¿no? Ya tienes una ventaja, ¿no? Sí, sí, creo que sí, es verdad. Pero nunca he estado en un país en Sudamérica, entonces sí, es más fácil para trabajar con los latinos si habla español, si habla el idioma. Ujú. Claro, está claro, si puedes hablar ya español, pues tienes más posibilidades de encontrar trabajo, ¿no? Por supuesto, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Endri, ¿eh? Vamos a saludar también a Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy bien. Ujú. Hoy no has salido de fiesta por Roma, Marco. Te veo que no. No, No sueles salir por Roma con los amigos los sábados por la noche. no. No. Vale. De acuerdo, pues. ¿Y qué tal, Marco? ¿Has trabajado también hoy o no? Sí. Ujú. Muy bien, ¿quieres contarnos algo más acerca de ti para que te conozcamos? Yo ya te conozco, pero si quieres, pues hablarnos un poco de dónde eres, ya has dicho que eres de Roma, a qué te dedicas, qué edad tienes. Si quieres, Marco, si no, no pasa nada. Si te quieres presentar, si no, simplemente, pues no Ah, pasa nada. mi nombre es Marco Benvenuti, soy de Roma, soy italiano y trabajo como camarero en un restaurante. Muy bien, Marco. Muchas gracias, Marco, Vale, vamos a saludar ahora a Vicente. Hola, Vicente. ¿Cómo Hola, estás? profesor. Bien, gracias. Creo que cortó su pelo. Ujú. Muy bien, te has Sí, fijado bien. sí, su Me corté el pelo pelo. ve muy bueno, profesor. Tú eres muy guapo. Muchas gracias. Yo creo que no, es que eso es por la distancia, pero realmente no soy una persona muy guapa, soy una persona creo que normal, simplemente Mm, normal. En España decimos del montón, ¿no? Del montón quiere decir del común, quiere decir de una persona normal, que no es ni guapa ni es fea, ¿no? Entonces, a lo mejor más feo que guapo, ¿no? En todo caso. sí, tal Pero sí, vez tú eres un poco modesto. No, yo creo que no, es que, pero bueno, el tema del pelo es que mi peluquero tenía ganas de cortar el pelo y me lo cortó más de la cuenta. Le dije, córtame el pelo. Mm, Y me dice, ¿cuánto quieres? Y le digo, un poco solo. Y me metió la máquina y cuando me quise dar cuenta casi me deja calvo. mm, está bien. Vicente, que te pregunto porque también me interesa, ¿qué tal te fue en la entrevista de trabajo? Mm, no fui una entrevista. Mi plan fue a salir a Nueva York el próximo viernes para comenzar mi viaje a Texas, pero voy a salir el lunes porque yo tuve un problema viernes. Ajá, muy bien. Entonces, sales el lunes, ¿no? De Sí, Nueva York. sí, uh, va a llevar 4 días para llegar, para cruzar el país en carro. Ujú. Ajá. Muy bien, pues vamos. Gracias, Vicente. Vamos a saludar también a ver si ahora me puede escuchar. Ahmed, ¿puedes escucharme ahora? ¿No? Ahmed, ¿puedes oírme? ¿No? No, Ahmed no creo que no me oye. Pues vamos a saludar entonces a Everval. Hola, Everval. Hola, ¿Qué tal estás, Everval? bien, bien, gracias. Ujú. ¿De dónde eres? Brasil,
Ajá, muy bien. ¿Y quieres contarnos en qué trabajas o a qué te dedicas? É, trabalho com vendas. Ujú. Con vendas para vendar me refiero las manos o las piernas o este tipo de vendas. Ah, não, 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 é comércio. Ventas. Ah, ventas, entiendo, ventas, eso es. Isso. Ujú, en tema de comercio y de ventas, ¿no? Ujú, muy bien, Sim. muy bien. ¿Y de qué ciudad de Brasil eres, Everval? Florianópolis. Ajá, Florianópolis. Ujú, Sim. É muy bien. uma ilha, Isla, isla. eso Isso. es. ¿Qué es una isla grande, pequeña? Grande. Ujú, muy bien. ¿Y está muy cerca de la costa de la costa con Brasil? Costa sul do Brasil. Ajá, muy bien, muy bien. No conocía esta isla. Es nueva para mí, Es no muy sabía que bonita. existía. Ujú, muy interesante saberla. Ya la buscaré un poco en internet acerca de ella para conocer un poco más. Hay muchos De acuerdo, gracias, inmigrantes Ever, ¿vale? Vamos. Ajá. Ujú. de Europa. Vamos a saludar también a Ryan. Hola, Hola, ¿cómo Ryan, estás? ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Muy- También todo muy bien. Ujú. ¿Quieres contarnos algo más, algo de ti, Ryan? Pues bueno, soy universitario, vivo aquí en Virginia, en Estados Unidos, y bueno, he estudiado español por algo como 3 años. Viví en España el verano pasado y bueno, poco a poco estoy tratando de mejorar mi fluidez. Ujú. Sí, sí, hablas bastante bien español, Ryan? ¿Y Muchas gracias. en qué parte de España has vivido? ¿Viviste el año pasado? Y en Cádiz, que se encuentra en el sur, en Andalucía. Ujú, la conozco la ciudad. Es una, Ah, qué bueno. en España decimos que es una ciudad que tiene mucho arte, porque la gente de Cádiz es muy graciosa, es muy simpática, no sé si conoces los carnavales de Cádiz. Sí, por supuesto. Es imposible Ujú, no y vivir en Cádiz y sin saber de los eso es. carnavales. Eso es. Yo estuve un año, hace un par de años, estuve allí en una despedida de soltero y la verdad es que lo pasamos genial, ¿eh? Sí, sí, claro. Y más aún en Sí, una sí. despedida de soltero. ¿Cómo? Y más aún en una despedida de soltero. Sí. Eso es. Eso es. Fuimos 14 chicos y bueno, Y una fue chica. la verdad es que fue genial, ¿eh? Sí, bueno, luego al novio le teníamos preparada ahí una sorpresa también al chico que se casaba. Ujú. No se lo pasó mal, ¿no? Le gustó. Una sorpresa en bikini. Sí, la verdad es que fue una sorpresa bastante buena para él, así en forma pues eso, de chica, En forma de humana. en forma humana, eso es. Dice que le gustó mucho. Sí, sí. Estuvo muy bien, ¿vale? Pues tenéis ya, vamos a pasar a abrir el documento, ¿sí? ¿Tenéis abiertos todos el documento de Google con el que vamos a leer hoy, que vamos a trabajar Oh, con él? el título es Sí. bastante controvertido. Ujú, sí. ¿Conocéis qué son las corridas de toros? En el país de mis padres, en Perú, es pues mucha herencia de eso. Ujú. Es verdad, en Perú es un país en el que también Mucha influencia. existe una tradición. Sí. Ujú. ¿Y habéis visto
alguna corrida alguna vez, alguno de vosotros, por televisión o en Sí, directo? yo sí. Ujú. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, en lo personal a mí no me gusta mucho. Ujú. Claro que sí. Es algo que yo creo que es algo que a la gente, pues bueno, es una cosa que es muy particular, ¿no? Y bueno, y la gente, Muy particular. hay opiniones a favor y en contra, ¿no? Hay mucha gente dividida, pero también pasa en España, ¿eh? En España hay mucha gente que está a favor de las corridas de toros y mucha gente que está en contra también porque dicen, pues piensan que es algo también muy sangriento para el animal, para el toro, ¿no? Y bueno, y entonces ahí se debate en España incluso. Existen lugares en España, en Cataluña, por ejemplo, que es una comunidad autónoma española, en la que están prohibidos los toros, no se permiten las corridas de toros, ¿sí? Mm. Por eso ya digo que es bastante, es un festejo pues bastante controvertido, tiene bastante polémica detrás de sí, ¿no? Hay gente que lo ama mucho y gente que está totalmente en contra, ¿no? Pero y tengo una pregunta. Ujú, Si bien en Latinoamérica sabemos que las corridas de toros vienen de España, ¿en España tiene algún inicio? O sea, ¿de dónde viene en España? ujú. Quizás de algún árabes o algo, ¿o no? Ujú. ¿O cómo se Pues llamaba ahí? sí, eso lo vimos en clases anteriores. En clases anteriores estuvimos también hablando de los orígenes de las corridas de toros y los orígenes se remontan a época de los romanos, incluso antes. Se remonta a unos 2000, Wow. 2000, 2500 años, ¿sí? Ya en época prerromana, es decir, en época antes de la llegada de los romanos a España, existía un cierto culto a la figura del toro bravo, ¿no? Y bueno, incluso hace unos 3000 años, 3500 años, en la isla de Creta, no sé si Ujú, conocéis dónde está la isla de Creta, ya ujú. existían algunos juegos con los toros, ¿no? Existen vasijas, se conservan vasijas que representan a personas saltando a un toro bravo con una especie de lanza, ¿no? Ah, Eh, ento- sí, 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 de razón. entonces, esto ya es algo bastante, es una tradición, podríamos decir, mediterránea, porque Mediterráneo. en Creta hace 3500 años existía, en España, ya digo, antes de la llegada de los romanos, hace más de 2000 años, existía una tradición de culto al toro, ¿no? Como si fuera una divinidad, ¿no? Como un animal divino por su bravura, por su gallardía, pues, por su agresividad, ¿no? Y bueno, desde época romana, pues se conocen datos de una especie de toreo primitivo, ¿no? No era un toreo como el que conocemos ahora, pero sí que Ujú. digamos que era una especie de juegos con el toro, ¿no? De intentar esquivar al toro y etcétera, ¿no? De una especie de enfrentamiento entre toro y hombre, pero ya digo, no como lo podemos conocer ahora, ¿no? Como son realmente ahora en la actualidad. Ok, gracias. Ujú. Vale, entonces, ¿tenéis ya todos abierto el documento para empezar a leerlo? ¿Sí? Sí. Sí, Vale, tenéis que iros a la página número 14 porque en las anteriores clases ya hemos hablado de todo lo anterior, entonces no podemos empezar desde el principio en cada clase, tenemos que continuar con un poco con digamos, pues ya digo, el ritmo de la clase, ¿no? Para poder explicarlo al completo, ¿vale? Así es que os vais a la página 14, voy a compartir el documento para que veáis qué página es, qué foto Lidia aparece. Pi. Eso es, donde pone Lidia a pie, ahí es. ¿Vale? Ahmed, ¿tú Sí, ya tienes abierto el documento? sí, Sí. Vale, sí, pues ¿quieres empezar a leer justo debajo de la fotografía el párrafo que aparece? vale.
Lidia a pie, el tipo de corrida más extendido actualmente. La corrida española tiene como fin principal llevar el toro a muerte. En Portugal, el espectáculo termina con la suerte de muleta, mediante la presentación de diversos lances de estilo configráfico que el Encargado. encargado de la lidia, torero rejoneador, induce al toro de manera que parezca coordinada y permitan el lucimiento del mismo. Eso es, dice de estilo coreográfico, ¿no? Es una palabra a lo mejor un poco más complicada de decir. Vale, pues aquí nos explica en qué consiste la lidia a pie, ¿no? Nos habla que este tipo de lidia significa toreo, ¿no? Es torear, lidiar significa torear, es lo mismo, es un sinónimo, ¿vale? Y habla de que este tipo de corrida, la lidia a pie, es la más extendida, ¿no? La más común en las corridas que podemos ver en España, ¿no? Y el fin de esta lidia es primero dar los pases al toro, ¿no? Con el capote, luego se le ponen las banderillas y finalmente se le da muerte con la espada, ¿no? Y si no se puede con la espada, porque a veces el torero no puede con la espada, tiene que recurrir al estoque, ¿no? O a la puya, ¿no? A una especie de cuchillo corto con el que debe matarlo, ¿vale? Y bueno, luego nos habla de que en Portugal, por ejemplo, como hemos dicho en otras clases, el toro no se mata, sino que el toro se debe ir vivo a los corrales, ¿sí? Está prohibido en Portugal matar al toro, Sí. ¿vale? Y dice que, bueno, que existen diferentes lances, ¿no? Lances se refiere a las, digamos, los pases, ¿no? Que el torero da al toro, ¿no? Con el capote, digamos. La Verónica, por ejemplo, es un tipo de lance, es un tipo de pase que el torero da Pase, al ¿qué es eso? el lance es cuando el torero coge su capote, ¿sí? Como una flecha. No, eso es una lanza, eso es diferente, ¿eh? Bien. Ah, Pase, dijiste pase. Sí, es un pase. Un pase es cuando el torero agarra el capote, ¿no? Y intenta que el toro embista al capote y conducir el capote con la trayectoria para que el toro, digamos, que entre al capote, ¿no? Evitando que le coja a él, que le cornee a él, ¿no? Que le clave el asta al torero. No sé si alguna vez habéis visto una corrida, cuando el torero tiene un capote que es de color rosa y es de color rosa por el exterior, el torero coge con las dos manos el capote y espera que el toro le embista, que el toro se lance por él y con el capote pues le da un pase a su lado, por ejemplo, a su lado derecho, coloca el capote en su lado derecho, intenta que el toro entre al capote, ¿sí? Pero que no le coja a él, ¿no? No le atrape con el cuerno. Y a eso se le llama lance, ¿no? Al pase que se le da al toro con el capote. No sé si lo entendéis, porque a lo mejor si nunca habéis visto una corrida puede resultar un poco complicado de entender esto, qué es un lance. Sí. Por ejemplo, ¿veis la foto que está más arriba? Que hay un hombre con una capa roja, de color rojo, y el toro está entrando, tiene la cabeza agacha y está barriendo como hacia la capa del torero. Eso digamos que es un lance, es un pase, ¿no? ¿Sí? ¿Así lo veis más claro? Sí. Pues eso se podría decir que es un lance, cuando el toro embiste la capa del torero, ¿no? Y el torero intenta, pues eso, hacer de ello un arte, ¿no? Para que la gente, pues, pueda disfrutar de eso. ¿Vale? Y luego, pues, el torero intenta que estos lances, que estos pases, ¿no? Tengan lugar de una manera coordinada, ¿no? Que sea bonito, ¿no? Que parezca pues que se hace de manera bella, que está coordinado con el toro, ¿no?
y así se pueda lucir, ¿no? Así hacer de ello pues algo artístico, ¿no? En España se dice que las corridas, una corrida bien hecha, ¿no? Cuando un torero da bien los pases con el capote y hace una buena faena, se dice que eso es un arte, ¿no? Entonces el torero debe intentar que su actuación pues sea lo más bella posible, ¿no? Para de manera que se coordine bien con el toro cuando entra y que se produzca, que el espectáculo de toro y torero sea bello. Eso es lo que se refiere a este párrafo. ¿Vale? ¿Sabéis lo que significa, por ejemplo, la palabra coreográfico o coreografía? Es como un baile. Baile. Uh-huh. Los movimientos como un baile, ¿sí? Coordinación, movimiento, ¿no? Coordinación, sí, viene de latín. Uh-huh. Muy bien, lo habéis dicho bien, es eso, es coordinar los movimientos, por ejemplo, en un baile, ¿no? Aquí se aplica a una corrida de toros, ¿no? Pero normalmente la coreografía son movimientos que están pensados para que, pues bueno, para que sean bellos, ¿no? Para que las personas que están bailando lo hagan bien, lo hagan a la vez y hagan un baile, pues perfecto, ¿no? Que estén coordinados. Uh-huh. ¿Vale? Luego, inducir, ¿sabéis qué significa esta palabra en español? Induce o inducir, el verbo inducir. ¿No? Nunca lo habéis escuchado, ¿no? Provocar. Uh-huh. Es algo así, es algo como provocar, ¿no? Como hacer, ¿no? O influir para que alguien actúe de una manera determinada. Eso es. Uh-huh. Y luego coordinada o coordinar es lo que hemos dicho antes, ¿no? Del baile. Es cuando unas personas, por ejemplo, se unen por ejemplo, si es en un baile, pues cuando estas personas hacen los mismos pasos de baile, los mismos movimientos, para que el baile pues se realice de la manera correcta, ¿no? Para que esté bien hecho, para que pues tenga una armonía, ¿no? Sí, para que sea juntas. Uh-huh. Deben hacerlos, deben hacerlos pues, de la misma manera, ¿no? Actuar conjuntamente y hacerlo de la misma manera para que exista un ritmo y sea perfecto, ¿no? Y finalmente aquí nos aparece una palabra que es lucimiento, ¿no? En gerundio. Viene de la palabra lucirse. ¿Sabéis qué significa esto? Viene de luz, de repente darse a ver. Uh-huh. Puede ser. En español decimos que una persona se luce o lucirse, o lucimiento, vamos, cuando hace un trabajo de una manera muy buena, ¿no? Desarrolla muy bien un trabajo y bueno, es digno pues de aplauso o de darle la enhorabuena, ¿no? En Sudamérica, yo entiendo lucir como que viene de luz, una persona que se quiere dar a conocer mediante mediante algo. Uh-huh. Aquí más bien en España diríamos que es cuando una persona hace algo muy bien, ¿sí? Muy bien. Sea un trabajo o sea algo artístico, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el futbolista se lució cuando disparó a puerta y metió gol, ¿no? Porque a lo mejor remató de chilena o remató de una manera un poco espectacular y se lució, ¿no? En el remate a puerta, en el gol, ¿no?
Ujú. O también se puede aplicar a un artista, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el actor se lució en su última película, ¿no? Porque tuvo una actuación muy buena. Ujú. Ajá. Eso significa esta palabra. Ujú. ¿Vale? ¿Tenéis alguna otra duda de este párrafo que hemos leído, de este párrafo que ha leído Ahmed? ¿Alguna palabra que no entendáis? O... Yo, cuando Portugal dice termina con la suerte de muleta, Ujú. es cuando dijiste cuando no está muerto, se refiere a suerte de muleta. No, es que la suerte de muleta, esto bueno, esto lo vimos en alguna clase Ah, anterior. no La lo vi. suerte de muleta es una parte de la corrida de toros en la que acaba, se refiere a dar pases con una muleta. La muleta es la capa que sostiene el torero de la foto que aparece más arriba y son Ajá. pases, digamos, mm, pases en los que el torero se acerca más al toro que con la otra capa, con el capote. Ajá. Ujú. Entonces, la diferencia que hay es que en España, después de la suerte de muleta, el torero debe matar al toro con el estoque o la espada, ¿no? Y en Ujú. Portugal el espectáculo se acaba en la suerte de muleta, no pasa a la Ujú. espada, no da muerte al toro. Ajá. Gracias. Además, en Portugal, pues el toro se va vivo a los corrales y luego ya, si es matado, pues es matado en el matadero, ¿sí? Ujú. Para luego vender su carne, ¿no? La carne del toro también se vende y se vende muy bien y, bueno, es como si fuera la carne de vaca, carne de ternera, ¿no? Ujú. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, otra consulta en este párrafo? ¿No? ¿Entendéis más o menos todo? Vale, pues entonces vamos a pasar a leer el siguiente párrafo. Diego, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Sí. Em, para este fin se ocasiona al astado pinchazos con instrumentos que varían en longitud y se distinguen por la intención de los mismos. Las banderillas, además de ocasionar el sangrado en el toro, adquieren valor en cuanto a adornos. Las varas de pica, con una punta reglamentaria de 6 a 8 centímetros, se utilizan para dosificar la fuerza del toro y medir su bravura. Ujú. Muy bien, Diego. Gracias. Vale, pues en este párrafo que acaba de leer Diego, nos habla también, nos sigue hablando de la lidia a pie, ¿no? Y nos habla de los instrumentos que se utiliza en este tipo de lidia, ¿no? Uno de ellos son las banderillas, ¿sí? Las banderillas ya hablamos en otras clases que son dos especies de palos con unos adornos, ¿no? Que tienen unos flecos y tiene unas puntas, ¿no? Que se clavan, que el banderillero, que es la persona encargada de clavarlas en el toro, pues debe clavarlas en el lomo del toro, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y luego aparte, además de las banderillas, que tienen, dicen que son unos adornos, ¿no? Adquieren valor de adorno, ¿no? Porque, pues por su colorido, por los flecos que tienen, ¿sí? Además, aparecen las varas de pica, que es lo que utilizan los picadores. Esto también lo vimos en alguna clase anterior y bueno, son una especie de varas largas, como una especie de palos largos de madera que en su punta llevan un arpón metálico. ¿Sí? Y con esto el picador lo que hace es que cuando el toro sale, justo recién salido el toro a la plaza, antes de que el torero pueda dar los primeros pases, para saber cuál es la bravura de este toro y para que el torero no corra un riesgo excesivo, ¿no? Al principio, sobre todo porque al principio el toro tiene mucha bravura, es muy agresivo, pues aparece una persona montada en un caballo con esta vara de pica
y se la clava al toro un poco para dosificar, dice dosificar, no es restarle un poco de fuerza al toro, ¿no? Y saber cómo es de bravo, si es muy bravo o es menos, si el toro es un toro muy bravo, le suele picar más, y si es un toro muy manso, pues le pica menos. ¿Vale? Aquí no sé si vamos a explicar una serie de palabras que nos aparecen subrayadas. Por ejemplo, ¿conocéis qué significa la palabra instrumento? Herramientas. Ujú. Es una especie de herramienta, eso es algo que sirve pues, para un uso concreto, ¿no? Sobre todo en español llamamos instrumentos a aquellos que utilizamos para cosas que hacemos con las manos, ¿no? Sí. Eso es un instrumento. Podríamos decir que es un sinónimo de herramienta, ¿no? Sí. ¿Vale? Y distinguir, ¿sabéis qué significa distinguen o el verbo distinguir? Diferenciar. Diferenciar. Ujú. Muy bien. Muy bien, es pues diferenciar, ¿no? Determinar la cualidad o de algo, ¿no? Ujú. ¿Vale? Y un adorno, ¿sabéis lo que es un adorno? ¿Alguna vez habéis escuchado esto? Ponerlo bueno. Bueno, no es exactamente, sé a lo que te refieres, Hacer pero no es algo exactamente eso. Sí, que te hagas algo para que sea bueno. Como... No es exactamente así. Un adorno es una cosa, ¿no? Que sirve para embellecer, podemos decir, ¿no? Para que algo parezca más bello, ¿no? Por ejemplo, un adorno de Navidad, los adornos que utilizamos en Navidad en el árbol, esos son adornos, esas bolitas que ponemos en los árboles, o las estrellas, o cualquier tipo de cosa que sirva para decorar o para adornar una estancia o cualquier otro lugar. ¿Un decorado? Sí, pero el adorno se refiere más bien a una pieza pequeña que forma parte, que puede formar parte de un decorado. Ajá. Suelen ser los adornos, se les suele denominar así a las piezas individuales que forman parte de un decorado. O de cualquier otro lugar, vamos. Y algo reglamentario, ¿sabéis lo que es? O la palabra reglamentario. Organizado. Es más o menos esto. Quiere decir que algo está sujeto, ¿no? A unas normas Sí. o a un reglamento, ¿no? Que existe una reglamentación, unas normas a las que se debe adaptar, ¿no? Forma parte o algo se rige por unas normas, ¿no? Sí. Y finalmente tenemos la palabra dosificar. ¿Qué creéis que es? ¿Alguien lo sabe? Inyectar, ¿cómo inyectar? Disminuir Una la inyección. fuerza, supongo. En este caso significa disminuir la fuerza. ¿Qué tal la fuerza al toro? En este caso sí significa eso, disminuir la fuerza del toro, ¿no? Pero Sí. en otro ámbito, dosificar se suele referir a cuando graduamos o medimos la comer cantidad pastillas, ¿sí? las pastillas de cuando estás enfermo, ¿no? sí, por ejemplo, cuando vas al médico, podemos poner este ejemplo, Sí. te da una dosis y te dices, tienes que tomar 3 pastillas al día, ¿no? Una cada 8 horas. Pues eso es una... Sí, ese es un disco. Además se llaman dosis por eso, ¿no? Porque te tomas una pastilla cada 8 horas, por ejemplo. Sí. Muy bien, ¿alguna otra duda, otra cuestión en este párrafo que ha leído Diego? Bravura. Ajá, la bravura se refiere a la agresividad, ¿no? Sobre todo se suele referir a un animal, ¿no? A los toros, Sí. ¿no? Es una palabra que se aplica mucho a los toros, a la agresividad,
de un animal, ¿no? Dependiendo de lo agresivo que sea, decimos que es más o menos bravo, ¿no? ¿Se puede Ah, referir a como una persona? una persona se puede decir, ¿no? Sí. Una persona brava. También se suele aplicar a veces a una persona que se puede decir que una persona es brava, pero tiene mucha bravura, pero se aplica más o se suele utilizar más con animales, ¿eh? Cuando Sí. una persona es bravo o brava, ¿es El positivo o león. negativo? ¿Es bueno o malo? Bueno, Bueno, ok. Ujú. ¿Vale? ¿Alguna otra cuestión? Ha estado pinchado. ¿Ha estado? Pinchado. Ha estado pinchado. A ver, un momento, es que... eh, astado pinchazos, vale. El astado se refiere al animal que tiene astas, ¿no? Astas son cuernos, ¿sí? Y luego pinchazos, un pinchazo es cuando con un instrumento o con un objeto que tiene una terminación en punta, pues pinchamos, lo clavamos sobre una persona, un animal, ¿no? Entonces se refiere a clavar algo sobre todo un instrumento afilado, ¿no? En este caso se refiere a clavar digamos, la vara de pica al toro, ¿no? Entonces, la vara lo que hace es clavarse en el cuerpo del toro y le produce los pinchazos, ¿no? Que significa esto, clavar este instrumento afilado con forma de punta afilada en el toro. ¿Vale? ¿Alguna otra cuestión? ¿Otra duda? Y deja huella al estado pinchado cuando Claro, se... sí, sí. Sí, sí deja huella, sí, porque además se le pica con una vara que tiene una punta bastante afilada y sí le deja huella y le hace daño al toro. Por esto la gente, pues mucha gente está en contra, ¿no? De que se le haga este daño a los toros, ¿no? O sea, hay mucha gente que no le gustan las corridas porque consideran que el toro sufre mucho con esto, ¿no? Oh, y tienen que hacer eso para enojar al toro. ¿Al toro? Es un poco al contrario. Esto se hace porque, ya digo, el toro, cuando recién sale a la plaza, sale con mucha fuerza. Entonces, le clavan esta pica para hacer que sangre y que pierda fuerza. Que digamos que embista al caballo del picador, que se canse un poco y además para restarle un poco de fuerza, ¿no? Para dosificar la fuerza del toro. Oh, ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o cuestión? ¿No? Entonces vamos a pasar a leer el siguiente párrafo, ¿vale? Por ejemplo, Everval, ¿quieres leer el siguiente párrafo, por favor? Si bien la corrida culmina casi siempre con la muerte del toro, que se causa con un estoque de 2, 3 o hasta 4 canales que reglamentariamente tiene que ser menor que 80 centímetros y que el matador intenta clavar entre los omóplatos del toro para llegar al corazón y que la muerte sea instantánea. Habitualmente não se consigue a la primera, al necesitarse mucha precisión. Ujú. Muy bien, Everval.
Bueno, esta es otra de las razones por la que mucha gente no le gustan las corridas de toros, ¿no? Porque es algo bastante, pues bastante cruel, ¿no? Matar a un toro de esta manera, ¿no? Con una espada, ¿no? Es otra de las razones por la que mucha gente, pues, está en contra de esta fiesta, ¿no? Y además es que es totalmente comprensible, ¿no? Porque es algo bastante cruel para el animal, ¿sí? Dice que bueno, que la corrida finaliza, ¿no? Con la muerte del toro, ¿no? El toro en las corridas que se celebran en España debe morir a mano del torero, ¿no? Y esto se hace con el estoque, ¿no? El estoque o espada, significa lo mismo, ¿no? El estoque es una espada estrecha y afilada, ¿no? Con una punta. Que usan los toreros para matar al toro, ¿no? Es bastante estrecha y bastante larga, ¿sí? Aunque nos dice que tiene que medir menos de 80 centímetros, lo cual ya es mucho, ¿no? 80 centímetros, una espada de 80 centímetros, ya nos imaginamos una espada bastante larga, ¿sí? Y nos dice además que el torero tiene que clavar entre los omóplatos, no sé si alguno sabéis lo que son los omóplatos, puede ser de un animal o de una persona también, se utiliza la misma palabra en español. ¿Sabéis qué parte es esta? ¿Está en la espalda? Eso es, muy bien. Son los huesos que están en la espalda, ¿no? E incluso nosotros, las personas, también tenemos los dos omóplatos, que son estos huesos anchos y con forma triangular, ¿no? Que están en la espalda, en la parte superior de la espalda. ¿Vale? Y además nos dice que el torero tiene que intentar que la muerte sea instantánea. ¿Sabéis qué significa esta palabra, instantánea? Rápida. De momento. Eso es. Significa, pues... En un minuto. Eso es. Significa algo que se consigue de manera muy rápida, ¿no? En el acto. Es aclavar... es algo que consiste, en este caso, en las corridas, se intenta que justo cuando el torero clave la espada al toro, pues que el toro muera lo más rápidamente posible, ¿no? Que sufra lo menos posible. Eso es instantáneo, ¿no? Rápido, de manera en el acto, en un instante. Ipso facto. ¿Vale? Y por último, la palabra precisión, ¿sabéis qué es? Que es un acto exacto. Eso es. Preciso. Es algo que es preciso, exacto, ¿no? Que se hace pues con determinación, ¿no? Que se hace de manera exacta. Por ejemplo, una frase que podemos hacer con esta palabra es, por ejemplo, los cirujanos deben ser muy precisos en su trabajo, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna otra duda, cuestión acerca de este párrafo que ha leído Everban? ¿Palabra? No, pues vamos a seguir leyendo entonces. Marco, ¿quieres leer el siguiente párrafo, por favor? Bien. Si no se consigue en 2 y 3 veces, se toma un estoque con un tope cerca de la punta y se clava entre las cervicales del toro con el fin de cortar la médula espinal. Desclavero: si el toro cae pero no muere, un mozo le da la puntilla con un punal corto, del mismo modo que en el desclavero.
Lo, Eso es, se pronuncia descabello. descabello. Se pronuncia igual que si fuera, en lugar de doble L, como si fuera una Y, también se pronuncia igual, ¿no? Descabello, puñal, Descabello. puntilla. Va bien. ¿Vale, Marco? Pues aquí nos explica que el torero tiene 2 o 3 oportunidades para intentar matar al toro con la espada. Si en estas 2 o 3 oportunidades que tiene no consigue matarlo con la espada, entonces debe, digamos, debe coger un estoque con un tope. Es una espada más pequeña, sí, que tiene un tope cerca de la punta. Tiene una especie de tope, que un tope es una especie de metal cruzado para que de ahí no penetre más, ¿sí? Y esto se clava debe clavarlo entre las cervicales del toro, ¿no? Que es la parte de la médula espinal. ¿Conocéis qué significa que son las cervicales? Sí, sí, sí. Lo entiendo. ¿Alguien me quiere explicar si sabe qué significa esta palabra, cervicales? Cervical. Abajo de la cabeza está. Muy bien. ¿Ves? Las cervicales son las vértebras que están justo detrás del cuello, ¿no? Que tenemos las personas y los animales justo detrás del cuello, ¿no? Cuando tenemos una tortícolis o no podemos girar el cuello, decimos que nos duelen las cervicales, ¿no? Del cuello, ¿vale? Y lo que intenta el torero es cortar la médula espinal, ¿no? La médula espinal, pues, es un tejido nervioso que se sitúa en la columna vertebral, ¿no? Tanto de las personas como de los animales, ¿sí? ¿Vale? Finalmente nos habla de que el toro puede caer, se queda de rodillas, si no muere ya debe ir un mozo o ayudante del torero, que con un puñal corto pues intenta matarlo rápido. Decimos que le da la puntilla para que el animal muera lo más rápidamente posible y no sufra, ¿no? Sufra ya lo menos posible. ¿Sí? La puntilla se refiere a un cuchillo corto, ¿no? que se utiliza para rematar a las reses, ¿no? Las reses son los toros, las vacas, ¿no? Sobre todo a los toros en una corrida, ¿no? Esto es un cuchillo corto, al fin y al cabo. ¿Vale? Y el puñal, pues bueno, es lo mismo, es eso, es el cuchillo corto del que hablamos, es el puñal, ¿no? Es un arma corta que se utiliza para matar al toro cuando ya no queda más opciones que matarlo así, porque ya digo, el torero no ha podido matarlo con la espada, ¿no? En sus intentos. ¿Sí? ¿Alguna palabra que no entendáis este párrafo que ha leído Marco? ¿O alguna expresión, palabra o duda? ¿Qué significa mozo? Mozo. Mozo en español se refiere a, literalmente, vamos a explicar primero qué significa la palabra y luego aplicada al ámbito del toro. Esta palabra significa una persona que ya, un hombre, vamos, es un hombre que tiene, un hombre adulto de cierta edad, generalmente suele ser un hombre de más de 25 o 30 años, que pues por su edad debería estar casado, pero aún permanece soltero. Eso es un mozo, ¿sí? Vale. Y luego también te explico que aplicado al mundo del toro, en este ámbito de las corridas de toros, se denomina mozo a la persona que ayuda al torero, ¿no? Es una persona de su grupo, de su cuadrilla, de su grupo de trabajo, y cuando lo aplicamos al ámbito taurino, no tiene por qué ser una persona soltera, ¿sí? Puede ser una persona casada. Simplemente denominamos mozo cuando es fuera del ámbito de los toros, ¿sí? Decimos que es una persona soltera de cierta edad, ¿no? Que no se ha casado, un hombre, vamos, es un hombre de cierta edad que no se ha casado. Bien, pues vamos a dejarlo aquí porque no nos queda mucho tiempo. Vamos a... ¿qué pensáis? Vamos a debatir ya finalmente un poco antes de acabar la clase. ¿Qué pensáis vosotros después de leer esto de las corridas de toros?
¿Os parece, no sé, algo agresivo? ¿Os parece algo que violento? ¿Qué os parece? Pues mira, es que me parece una forma de arte, ¿no? Obviamente es algo cruel, Yo pero creo bueno, que es un poco agresivo, yo creo que hay valor cultural también. Es algo porque muy no tenemos complicado, que ¿eh? hacer eso a los animales. Eso es, por ejemplo, Ryan dice que es algo cultural, que es algo pues típico de España, algo tradicional, ¿no? Y Ahmad dice que no debemos hacer algo a los animales, ¿no? Esto mismo que opináis vosotros existe en España también existe este debate y hay mucha gente a favor y mucha gente en contra, ¿no? Es algo bastante complicado porque la gente, sobre todo la gente bueno, que está a favor, pues a favor de las corridas, luego no se pueden ver con la gente que está en contra y a veces se han producido enfrentamientos por este motivo, ¿no? Por el tema de si es algo que está bien o es algo que está mal, ¿no? Ya digo, en España se puede entender como una forma de arte o como una forma de tortura, de agresividad con los toros, con los animales. Es un poco el debate que existe actualmente en España. Además, ahora empieza a partir de, bueno, a partir de ya del mes de abril, del mes de mayo, empiezan las corridas de toros por España, ¿no? Y prácticamente casi todos los fines de semana o todos los fines de semana de ahora en adelante hay corridas de toros, si no es en una ciudad es en otra y bueno, y sobre todo en Madrid, que es donde existe la plaza más grande en España, la más importante, se llama Las Ventas, pues existe una feria taurina en el mes de mayo que dura un mes completo, bueno, más de un mes porque llega hasta junio y todos los días está la plaza de toros llena, ¿sí? Hay muchísima afición, viene mucha gente de fuera de España a ver los toros y gente de todo el país va a Madrid para poder ver las corridas. Bien, ¿tenéis alguna pregunta más acerca de este tema? O acerca del debate, de qué os parece, o... Parece que hay algo relacionado con el franquismo en todo ese debate. La verdad es que yo creo que los toros no tienen que ver mucho con el franquismo porque existieron antes del franquismo, mucho antes y existen mucho después. Entonces es algo que no se instauró con la dictadura ni apareció con la dictadura, ¿no? Franco jugaba mal. Realmente no tiene nada que ver con la dictadura, pero bueno, es algo mucho más antiguo, ¿no? que la pasada dictadura de Franco, ¿no? El tema de Franco lo podemos tratar en otra clase porque es un tema largo y complicado, ¿eh? En España también existe el tema de la guerra civil en España y el franquismo es algo que eso sí que ha dividido a España, eso sí que ha sido una gran división. Incluso hoy en día, después de más de 70 años de la guerra civil existe división entre partidos o grupos de derecha e izquierda en España. Es muy complejo, ¿eh? Guerra tercera. Esperemos que no, esperemos que siga la cosa pacífica, aún en crisis, pero pacífica. Sí. ¿De acuerdo? Pues tengo que despedirme porque tengo ahora una clase de música en español, así es que muchas gracias a todos, a Ahmed, a Diego, a Everval, a Marco, a Reni y a Ryan. Gracias a todos por participar, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. A ti también. Nos vemos. Quién interviene en la fiesta, ¿no? Quiénes participan de ella, bueno, una serie de cosas que si habéis visto en clases anteriores, pues ya las conocéis, ¿no? Vale, pues ya digo, es acerca de los toros, de las corridas, de este festejo tan típicamente español. Bien, en el chat ya os he puesto un link
con el documento de Google con el que vamos a trabajar. Es un documento un poquito extenso, ¿no? En el que se explica bastante bien en qué consisten las corridas, cómo es esta fiesta, ¿no? Y se especifica, pues, de principio a fin, pues, ya digo, lo que he comentado hace un momento, ¿no? Quiénes intervienen, qué tipo de corridas existen, quiénes participan y un poco todo, ¿no? En qué consiste, ya digo, esta fiesta tan típicamente hispánica. Hola, Abigail, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tal ha ido tu clase de violín hoy? Conocer la música muy bien para poder directarla. Además, tienes que conocer muy bien en qué consiste cada instrumento musical, ¿no? Cuál es el tipo de sonido y cuándo tiene que entrar, ¿no? Sí, en como 3 semanas yo voy a hacer un concierto en que yo estoy la directora de una ópera. Ópera, no sé cómo se dice, Sí, pero ópera. Sí, estamos, ópera está bien tenemos dicho. ensayos cada semana con todos las que cantan y con toda la orquesta. Además que una ópera es un grupo muy grande, ¿no? Porque están los cantantes, también está la música, ¿no? Están los tenores, los... Ujú. Tengo miedo cuando lo estoy haciendo porque soy bastante joven y todas las personas son adultos. Claro. Hombre, Toda la orquesta y todas las personas que cantan son adultos y yo estoy directando. entiendo que, claro, tú serás una de las más jóvenes, ¿no? Quizás. Soy lo más joven, sí, la Claro. más joven. Entonces, pero eso también quiere decir que eres buena en esto, que vales para ello, ¿no? Por eso estás Pues ahí. es más que la mayoría de los adolescentes no quieren hacerlo. Claro, porque requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y mucha dedicación también. Sí, pues yo diría que yo soy la persona extraña que le gusta hacer eso. Es algo que, bueno, que la verdad es que es muy interesante porque una persona así joven como tú que ya vaya a hacer una cosa de esta es muy importante, ¿no? Para ti y para tu futuro seguro que también. Sí. Muy bien, Abigail, pues ¿quieres contarnos algo más? No sé, acerca de ti. ¿Cómo Yo ya qué? te conozco, no sé, pero digo por si quieres, no sé, presentarte a los demás, por si alguien no te conoce, aunque ya Soy Abigail, soy de los Estados la mayoría Unidos. pues nos conoce, porque siempre somos los mismos los que... Eso. Venga. Entiendo, ¿no? Son bastantes horas, ¿no? Sí, pero bien. Estoy casada. Claro. Bueno, pero no sé, cuando practicas algo tan bonito como la música y como tocar el violín, supongo que siempre es algo agradable, ¿no? Asistir a estas Sí, clases pero y poder aprender. no es solo tocar lo que hago. Yo estoy estudiando la teoría musical y la historia de la música y no sé la palabra, cómo directas la orquesta, clases de eso. Ajá. Conducción, no Sí, sé. creo que te refieres a cómo el director de orquesta dirige la orquesta, ¿no? ¿Puede Sí, ser pero eso? estoy tomando clases de directarla. De dirección de orquesta. Sí. Ajá. Hombre, también supongo que será bastante complicado, ¿no? La dirección de orquestas y un poco, pues, todo este mundo de dirigir a un grupo, a una orquesta, ¿no? Con tantos integrantes. Sí, tienes que... Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España.
Vale, como siempre, pues os recuerdo que si queréis os podéis asegurar un sitio en nuestras clases haciéndoos una cuenta premium para de esta manera pues poder participar con los profesores en clase, ¿no? Preguntarnos vuestras dudas, aquello que no entendáis del español, ¿no? Del aprendizaje del idioma y bueno, cualquier consulta en general que queráis hacernos, ¿sí? Bien, pues vamos a hablar un poco de la clase de hoy. La clase de hoy es la sexta clase acerca de las corridas de toros. Es la continuación de una serie de clases en las que estamos explicando en qué consiste este tipo de festejos, ¿no? Y bueno, vamos avanzando. Ya hemos explicado pues un poco los orígenes, ¿no? De la fiesta,